Muy buenas tardes a todos. Este grupo tiene el gusto, el privilegio de tener a Laura Gamboa con nosotros, quien nos va a hablar de las estrategias contra los presidentes populistas en América Latina. Laura, mil gracias por acompañarnos. De verdad que es bienvenida y por favor, adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, yo no sé con qué tanto cuidado leen ustedes el correo que Marta envía, pero son un par de aclaraciones que me parecen importantes. La primera es mi afiliación en este instante es en la Universidad de Utah. Yo arranco en la Universidad de Notre Dame el 1 de julio, pero por razones legales no puedo asumir la nueva afiliación sino hasta el 1 de julio. La segunda es, la Universidad de Notre Dame es en los Estados Unidos, no en Francia, aunque me encantaría vivir en Francia. Y la tercera es, yo vengo de estar un año en Harvard como investigadora. Yo no he enseñado en Harvard, no fui profesora visitante, sino investigadora visitante en el David Rockefeller Center for Latin American Studies. En general, yo llevo estudiando por lo menos 11 años la erosión democrática. En particular, lo que yo estudio son estos presidentes, lo que yo llamo presidentes con aspiraciones hegemónicas, que son líderes dispuestos a pasar o modificar a utilizar o abusar de instituciones democráticas o modificar instituciones democráticas con tal de avanzar una serie de políticas públicas. Cuando yo arranqué a investigar estos presidentes hace 11 años, estos presidentes eran Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Álvaro Uribe, y si mirábamos un poquito más en el pasado, Alberto Fujimori o Carlos Menem. En general, digamos, se perfilaban en otras regiones personas como Víctor Orbán o Recep Tayyip Erdogan, pero digamos, estos todavía no, el perfil no era tan claro. Hoy los vemos por todas partes, ¿no? Entonces está Nayib Bukele en El Salvador, Andrés Manuel López Obrador en México, Donald Trump en los Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil, ya no están en el poder, pero hasta hace unos meses el Partido de Justicia y Paz en Polonia. Y voy a arrancar con la pregunta que sospecho muchos están pensando y es si Gustavo Petro entra o no entra dentro de este grupo de presidentes. Y de entrada voy a decir que yo la verdad es que no sé. Por un lado, hace unas semanas oíamos al senador de la calle diciendo que Gustavo Petro no ha cruzado líneas rojas, no ha tratado de modificar instituciones, no ha tratado de pasar reformas para reelegirse, disminuir el Congreso, etcétera. Pero por el otro, pues Gustavo Petro tiene un discurso supremamente complicado, es maniqueo, es muy clásico populista en el sentido de que todo el que está con él es el pueblo bueno y todo el que está con él, el que está contra él o que lo critica es la élite o la mafia mala. Y ese discurso es preocupante como es preocupante las propuestas que flotan de pronto por ahí, ambiguas y sin mucha claridad sobre constituyentes o referendos, o que partidarios de él salgan a decir que toca reelegirlo, etcétera. Entonces, la verdad es que no sé, y creo que es que esto es parte fundamental del problema con estos presidentes, y es que funcionan bajo un manto de democracia, no solo porque invocan principios democráticos, normalmente de mayorías, sino porque además utilizan mecanismos que son democráticos y legales. Entonces, en sí mismo no hay nada malo con un referendo o un plebiscito. Y las instituciones no son perfectas. Por ejemplo, yo creo que hay instituciones en los Estados Unidos que necesitan reformarse. El problema, por supuesto, está cuando estas reformas suceden eh, a favor, o sea, para favor del presidente o para manipular el campo electoral a favor del presidente. De la incertidumbre que generan este tipo de líderes, es difícil pensar en qué se puede y qué no se puede hacer para proteger la democracia. Y yo aquí creo que quiero ser muy clara. Em, yo como colombiana tengo muchas opiniones sobre los presidentes colombianos, pero a mí lo que me importa es, lo que me preocupa a mí en particular y lo que estudio y lo que me mueve a mí en general como a ponerle atención a estos temas es la protección de pesos y contrapesos, la protección de libertades civiles y políticas y sin que sea totalmente independiente de las dos anteriores, la capacidad de elegir a nuestros líderes en elecciones libres y justas. Y con eso en mente, mi trabajo en particular, bueno, en particular mi libro, lo que estudia es estrategias de oposición contra la erosión democrática. Una vez elige uno de estos presidentes con tendencias autoritarias o con aspiraciones hegemónicas,
La pregunta que yo me hago es, ¿qué se puede hacer para evitar que se destruya la democracia? ¿No? Entendida nuevamente como las reglas que permiten participar cada 4 años en una elección en que en que tenemos una elección real de las personas que nos van a gobernar. En general no se hacía cuando yo arranqué este trabajo, porque se asumía que una vez estos presidentes llegaban al poder, ya, eso era el fin de la democracia y hasta acá llegamos. Pero lo que hemos visto con el tiempo es que hay presidentes con aspiraciones hegemónicas que logran llegar al poder y subsecuentemente logran destruir la democracia, y hay otros que no obstante lo intentan. ¿Qué pasó? Ok, vamos. Algo pasó. Entonces, estos líderes con tendencias autoritarias, como lo venía diciendo, inician lo que yo llamo procesos de erosión democrática, ¿no? Entonces, la erosión democrática tiene unas dinámicas muy particulares. Como un golpe de Estado, la erosión democrática, si es exitosa, logra transformar regímenes democráticos en regímenes autoritarios. Y hay diferentes tipos de regímenes autoritarios, pero en general se convierte en regímenes en donde no hay cambio, donde el presidente se mantiene en el poder. Digamos, donde las reglas del juego le permiten al presidente, unas reglas del juego desequilibradas le permiten al presidente mantenerse en el poder. Pero a diferencia de los golpes de Estado que sucedían en el pasado, los procesos de erosión democrática suceden de manera gradual. Estos presidentes que lideran estos procesos no solamente llegan elegidos democráticamente, sino que además quieren mantener una careta democrática. Entonces, en vez de cerrar Congreso y Cortes, lo que hacen es tratar de cooptarlas, modificarlas, brincárselas. Y el hecho de que la erosión democrática suceda a través del tiempo tiene ventajas y desventajas. Por un lado, tiene la desventaja de que dificulta la identificación del riesgo, ¿no? Entonces, es muy difícil, era muy fácil señalar a Pinochet como un dictador, era más difícil señalar a Hugo Chávez como un dictador, entre otras cosas porque no todos los presidentes que quieren hacer asambleas nacional constituyentes son dictadores, y en Colombia tenemos un ejemplo clarísimo. Por el otro lado, mientras que mientras que en un golpe de Estado la oposición tiene muy pocas oportunidades de combatir al líder con aspiraciones hegemónicas, Pinochet llega al poder, la oposición corre a las embajadas. En procesos de erosión democrática, la oposición tiene recursos, tiene tiempo y tiene espacios para combatir y para frenar los procesos de erosión democrática. Y lo que hace mi libro es discutir qué tácticas son mejores apuestas para proteger la democracia en esos protestos, en esos procesos. Entonces, y acá es donde voy a empezar con los slides, prometo que son poquitos y no son muy pesados. Les voy a hablar un poco del argumento del libro. Déjenme comparto acá. Esa es la carátula. Ya me regañaron en LASA que tengo que traducirlo, entonces apenas esté traducido les cuento. Mientras tanto, si están interesados en leer en español, he traducido 2 artículos que resumen un poco el argumento y con gusto se los puedo pasar después. Entonces, yo discuto las estrategias de erosión democrática de 2 formas, como desde 2 ángulos. Una son los objetivos que tiene la oposición, ¿no? Entonces, la oposición puede tener objetivos radicales, que es que lo que buscan es remover al Ejecutivo del poder antes de que se acabe su periodo presidencial. O pueden tener objetivos moderados, que es que simplemente buscan frenar estas reformas autoritarias. Y para conseguir esos objetivos, las oposiciones pueden utilizar estrategias institucionales, es decir, cualquier cosa que utiliza Congreso, Cortes, elecciones, etcétera, o estrategias extrainstitucionales, que son aquellas que suceden por fuera del Congreso, por fuera de las Cortes, por fuera de las elecciones. Y lo que hago yo es pensar estas estrategias como en combinar estrategias y objetivos para generar esta cuadrilla, esta tabla que ven ustedes ahí. Entonces, estrategias institucionales con objetivos moderados serían cosas como elecciones, legislación, cabildeo, litigio. Estrategias institucionales con objetivos radicales serían cosas como referendos revocatorios o juicios políticos. Estrategias extrainstitucionales con objetivos radicales serían, por supuesto, golpes de Estado o guerra de guerrillas, pero también pueden ser protestas, boicots o huelgas que tratan de tumbar al presidente. Por el otro lado, protestas, boicots y huelgas también pueden ser estrategias extrainstitucionales con objetivos moderados si no están buscando tumbar
al presidente. El argumento del libro es que si estamos pensando en procesos de erosión democrática y teniendo en cuenta que el presidente en general quiere mantener una careta democrática, entonces no quiere que le digan autoritario reprimiendo a la oposición sin algún tipo de legitimidad, las estrategias extrainstitucionales con objetivos radicales son una pésima apuesta. Y son una pésima apuesta por dos razones. La primera, porque le generan al presidente incentivos para promover reformas más radicales. El presidente se siente arrinconado, se siente con miedo de que lo van a tumbar y entonces responde con igual fuerza. Y la segunda razón es porque si uno tiene una oposición que está tratando de hacerle un golpe de Estado del otro lado, pues uno puede decir, si ven, ellos son los autoritarios, ellos son los que no son democráticos y le dan al presidente razones legítimas para cooptar poderes del Estado, para remover a la oposición de puestos claves en el gobierno o inclusive para ponerla en la cárcel o otro tipo como de consecuencias. Y la forma en la que evalúo yo esto es con el caso de Hugo Chávez en Venezuela. Entonces, Hugo Chávez llega al poder en el año 99, inmediatamente antes, apenas subió al poder, llaman a la Asamblea Nacional Constituyente, que termina siendo totalmente chavista, y genera una serie de reformas institucionales que aumentan los poderes del presidente. Adicional a eso, después de la constituyente, llama a unas elecciones generales que cambian la estructura de poderes, incluyendo el Congreso, donde Chávez no tenía mayorías y después de estas elecciones las adquiere. Inclusive después de estas reformas para el 2001, la oposición en Venezuela era relativamente fuerte, tenía el 48% de las curules en el Congreso, tenía una fuerte presencia en PDVSA, tenía simpatizantes en las Fuerzas Armadas, algo de apoyo en cortes y agencias de control, tenía control sobre los medios de comunicación más importantes del país y tenía unos recursos importantísimos de movilización. Los venezolanos se estaban movilizando en masa. Desafortunadamente, en el año 2002, la oposición decide lanzar un golpe de Estado. El golpe de Estado, todos sabemos, dura exactamente 3 días. Y cuando falla, le da a Chávez no solamente es una excusa legítima, sino la información que necesita para purgar las Fuerzas Armadas. Así nomás, Chávez, la oposición pierde sus simpatizantes en las Fuerzas Armadas. Entre el año 2002 y 2003, la oposición lanza una huelga originalmente pensada para que fuera corta y simplemente de presión. Termina siendo una huelga indefinida con el objetivo esencial de tumbar a Chávez. La huelga falla nuevamente y una vez, digamos, y eventualmente a la oposición le toca levantar la huelga sin realmente ganar nada con ella. Lo que gana Chávez es la capacidad de reemplazar al 60% de los trabajadores y altos empleados de PDVSA por gente leal a él. Así nomás, la oposición pierde PDVSA. Y luego, en el 2005, la oposición decide organizar un boicot electoral. Ellos deciden que no van a participar en las elecciones legislativas del año 2005. Parte de esto tiene que ver con el referendo revocatorio del 2004, en donde Chávez gana y hay una desilusión muy grande por el hecho de que Chávez gana ese referendo. La oposición llama a boicotear las elecciones legislativas del 2005 y como todos sabemos, eso lo que termina es en que Chávez termina con un Congreso casi 100% chavista. Y lo demás es relativamente muy rápido. Una vez Chávez controla a las Fuerzas Armadas, controla PDVSA, controla el Congreso, es muy fácil modificar las cortes y apropiarse los medios de comunicación. Entonces, para el 2007 la oposición realmente se había quedado sin muchos de los recursos con los que había llegado al poder. Y bueno, y a partir del año 2013, entre el 2008, 2009, dependiendo de ustedes con quién hablen, hasta el 2016, Venezuela vive en lo que nosotros llamamos un autoritarismo competitivo y a partir del 2016 empieza su descenso a un autoritarismo, a una dictadura con todas las de la ley. Contrario a lo que pasa con las estrategias extrainstitucionales con objetivos radicales, lo que yo digo en el libro es que las estrategias institucionales con objetivos moderados son una mejor apuesta para proteger la democracia. Y la razón de esto es que, por un lado, no acorralan al presidente. Al fin y al cabo, no están tratando de removerlo del poder, no están tratando de acorralarlo, simplemente están tratando de frenar las reformas. Por el otro lado, no le dan al presidente razones legítimas para remover a la oposición de puestos claves, no le dan razones legítimas para reprimir a la oposición. Entonces, en general, están mejor diseñadas para proteger los recursos que tiene la oposición. Y la forma en la que evalúo esto es con el caso de Álvaro Uribe en Colombia. Entonces,
Si uno se pone a mirar en el año 2002, la oposición a Álvaro Uribe era significativamente más débil que la oposición venezolana a Hugo Chávez. Tenían entre 30 y 20% de las curules en el Congreso, algo de apoyos en cortes y agencias de control, en el sentido de que estas eran independientes, algo de poder de movilización, pero nunca el poder de movilización que tenían los venezolanos. Pero la oposición nunca gozó de apoyo al interior de las Fuerzas Armadas y nunca tuvo el tipo de control de los medios de comunicación que tenía la oposición en Venezuela. Em, Sin embargo, la oposición decidió no utilizar estrategias extrainstitucionales con objetivos radicales y distanciarse de los grupos que las hacían. Si ustedes se fijan en la prensa de ese momento, cada vez que la guerrilla hacía un ataque, salía la oposición a decir que ellos no tenían nada que ver con eso, que ellos lo rechazaban, que fundamentalmente estaban en desacuerdo, etc. Por el otro lado, la oposición utilizó de forma muy inteligente las estrategias parlamentarias, de obstrucción parlamentarias. Entonces, utilizaron cosas como el quórum, como el voto nominal, que en ese momento todavía no era obligatorio, para demorar proyectos en el Congreso. Y demorando esos proyectos en el Congreso, lograron que estos proyectos se desbarataran porque, como lo hemos visto recientemente, estas mayorías en el Congreso son muy volátiles, es muy difícil mantener todos los votos juntos. Adicional a eso, utilizaron con mucha sagacidad los vicios de procedimiento, no solamente identificándolos, en algunas ocasiones inclusive creándolos, para darle argumentos legales a la Corte Constitucional, argumentos sólidos, para fallar en contra de las reformas antidemocráticas que trató de introducir Uribe. Habiendo dicho eso, para el 2010, cuando Álvaro Uribe se tiene que bajar del poder, la oposición tiene más o menos entre 30 y 40% de las curules en la Cámara y el Senado, tiene algo de apoyo en cortes y agencias de control y poder de movilización. Sigue sin el apoyo al interior de las Fuerzas Armadas y sigue sin control sobre los medios de comunicación. En general termina igual o mejor de lo que arrancó. Después de estas dos esquinas quedan las otras dos diagonales y voy a pasar por esas más rápidamente. Entonces, las instituciones radicales, las estrategias institucionales con objetivos radicales, es decir, juicios políticos desde el Congreso o revocatorias o referendos revocatorios, pueden ser muy útiles, por ejemplo. Entonces, si ustedes piensan en Fernando Collor de Mello en Brasil, logran terminar la presidencia de Collor de Mello con un juicio político desde el Congreso. Pero también pueden devolvérsele a uno. Si piensan en el referendo revocatorio de Evo Morales gana ese referendo revocatorio y sale fortalecido del mismo. Si pensamos en estrategias extrainstitucionales con objetivos moderados, pues sobra decir las protestas, especialmente si son pacíficas, bien organizadas, etcétera, pueden ser muy útiles, pueden movilizar votantes, pueden demostrar apoyo ciudadano a las instituciones que estos gobiernos están tratando de atacar y pueden ayudar a visibilizar abusos. Entonces, la foto que están viendo ahí es la protesta que hubo para proteger al INE en México, donde salió la gente a la calle masivamente a defender al INE, demorando, por lo menos, parece ser, el plan B con el que AMLO quería apropiarse un poco o debilitar la estructura electoral mexicana. Pero, pero este tipo de protestas son muy difíciles de organizar. Entonces, si hay violencia en los márgenes, si hay una persona para reprimir a la oposición, ejemplo, 2017, ¿no? ¿Es solo a mí o se nos fue Laura? Sí, Sí, señora. Perfecto. sí, Entonces, las estrategias extrainstitucionales con objetivos moderados, o sea, son muy difíciles de organizar, es muy difícil mantener una protesta pacífica, inclusive si está pensada como tal. Entonces, si ustedes piensan en las protestas del 2017 en Honduras, por ejemplo, donde se estaba peleando porque la evidencia sugiere que las elecciones con las que se religió Hernández eran fraudulentas, estas protestas se salieron de los caudales, generaron un montón de violencia y terminaron protegiendo a Hernández, que se quedó otro periodo presidencial. Entonces, como estas dos esquinas, depende un poquito del contexto, cómo puedan solucionarse.
Lo que he aprendido yo desde que publiqué el libro, esto no sale en el libro, es que en muchos sentidos estas estrategias, estas protestas o huelgas o boicots, funcionan mejor cuando están enmarcadas en un contexto institucional. Entonces, el ejemplo que tengo en la cabeza es Guatemala en las elecciones del año pasado. Entonces, Arévalo, con todas las de perder, se mantiene en la contienda electoral, termina ganando las elecciones y lo que se hace es utilizar las protestas para que se proteja el resultado de esas elecciones. Y en ese sentido las protestas funcionan muy bien. También, digamos, las personas que organizan las protestas en Guatemala tienen mucha experiencia y implementaron una serie de estrategias para que las protestas se mantuvieran pacíficas, etcétera. Entonces, pues, digamos, también está eso ahí. Esas son todas las slides que tenía, ¿sí ven? Corticas y al punto. En general, voy a buscar mis... Ok, entonces, acá. En general, esas son como las lecciones. Esas son como las lecciones del libro. Y yo con mucho gusto puedo conversar un poco más del libro si están interesados. Pero creo que lo que es más interesante de esto es qué tanto aplica esto, o sea, cómo podemos aplicar estas lecciones a Colombia. Entonces, voy a arrancar con lo que arranqué al comienzo. Yo no sé si Gustavo Petro es o no es un líder con aspiraciones hegemónicas, no obstante un discurso populista y amenazas como de reformas constitucionales. Él no ha intentado reformar la Constitución todavía. Yo en general tiendo a ser conservadora con estas cosas, pero acepto y creo y pienso que tiene un discurso supremamente complicado, supremamente preocupante, supremamente agresivo con instituciones democráticas. Y pues como colombiana y como académica que estudia estos temas, esto me preocupa y me preocupa mucho. Entonces, teniendo en cuenta esta incertidumbre, lo que mi investigación sugiere es que no hay que dar papaya. De hecho, ese iba a ser el subtítulo del libro y no me dejaron. Entonces, em, yo creo que las estrategias institucionales moderadas son una buena idea en general, inclusive si no sabemos si el presidente em, tiene tendencias autoritarias o no. ¿Por qué? Porque son parte del juego democrático normal de cualquier de cualquier democracia. Y funcionan, digamos, para prevenir o para bloquear o para modificar reformas autoritarias, pero también sirven para hacer lo que una democracia debe hacer, que es negociar las políticas públicas. Pero sobre todo porque creo que no le dan al presidente la excusa para hacer, no le dan al presidente excusas para hacer cosas para justificar acciones autoritarias. Entonces creo que son estrategias seguras. Vale decir, creo que en el contexto colombiano, estrategias extrainstitucionales con objetivos radicales son una mala idea en general, pero también creo que son improbables. Yo no veo que esto se esté fraguando en Colombia. Creo que más posibilidad tienen las estrategias institucionales con objetivos radicales, esta idea del juicio político, del referendo, del juicio político, sobre todo. Y yo creo que en el caso colombiano estos son supremamente preocupantes por un par de razones. La primera, creo que alimentan la idea que se ha tratado de establecer desde el gobierno del golpe blando. Entonces, entre más, déjenme y me devuelvo un minuto. Creo que sacar a un presidente vía un juicio político, específicamente en Colombia, es muy difícil. Teniendo en cuenta la capacidad de tener éxito con eso, eh, creo que lo único que harían es alimentar este discurso del golpe blando, que como politóloga no sé bien, en fin, pero esta idea del golpe blando. Y le dan argumentos para movilizar a su base. Y el ejemplo más cercano que se me ocurre de esto en Colombia es lo que pasó con la alcaldía de Petro y el procurador en Bogotá. Entonces, el procurador utiliza herramientas institucionales para destituir a Petro y penalizarlo. La penalización es vista como algo totalmente desproporcionado y Petro logra galvanizar el apoyo no solamente de su base, sino también de otras personas que les parece que lo que hizo el procurador es un abuso y con eso logra no solo volver al poder, sino martirizarse. Y eso es supremamente peligroso. Pues digamos, creo que le explota a uno en la cara.
Creo que el discurso, y creo que estas estrategias institucionales radicales en Colombia también están tomando como otro cariz, no necesariamente en la práctica, pero sí en el discurso. Y es la idea de que toca bloquear todo lo que haga, todo lo que proponga el gobierno toca bloquear. Em, y creo que ese discurso es igualmente complicado. Porque por un lado, digamos, yo entiendo que moviliza a las bases más antipetristas y entiendo que estamos caminando a las elecciones y que, digamos, acá estamos peleando por visibilidad y otros temas, pero creo que es importante entender que el gobierno, que Petro tiene derecho a gobernar como gobierna cualquier otro presidente y que tiene derecho a introducir su reforma a la salud y que tiene derecho a introducir su reforma a la pensión y que, digamos, de alguna forma tiene derecho a que se le discuta y se le considere como se considerarían las reformas de otros gobiernos. Y yo creo que esto en la práctica sucede, por lo menos desde de algunas esquinas de la oposición, pero creo que por fuera y en el discurso no se habla de esa forma. Creo que eso es complicado porque, repito, creo que le da pie a las ideas del golpe blando, creo que le da pie a Petro a movilizar a su base, inclusive a otras personas. Creo que esto podría ser complicado. Las últimas estrategias de las que quisiera hablar en Colombia son como las estrategias extrainstitucionales moderadas, en particular las protestas. Creo que hemos visto protestas relativamente exitosas por parte de la oposición. La última protesta fue supremamente, bueno, en mi opinión, funcionó bien, se movilizó la gente a la calle, no hubo violencia. Pero por el otro lado, hay grupos al interior de estas protestas que sí tienen unos discursos que pueden ser relativamente complicados. El ejemplo es las personas cargando el ataúd. Y creo que eso es difícil de controlar. O sea, nadie puede realmente controlar qué sucede al interior de estas protestas porque no están, no funcionan desde grupos organizados, sino es más como una cosa más espontánea. Y creo que ese discurso, pues, da pie, como lo dio en su momento, a que Petro hable de que lo quieren matar o que es el golpe blando. Entonces, creo que en ese sentido las protestas son importantes, son una buena idea, pero creo que deben hacerse con mucho cuidado. Y finalmente quisiera hablar de un tema del que no hablo tanto en mi libro, pero que lo veo mucho en Colombia, que es el tema de la polarización. Entonces, una de las preguntas que uno se hace cuando escribe sobre esto es, si hay unas estrategias que funcionan mejor que otras, ¿por qué hay unas oposiciones que utilizan unas estrategias y otras que utilizan otras? Y una de las razones que académicos han encontrado es que normalmente, como estos presidentes están tapados por esta capa de incertidumbre y es tan difícil identificarlos, normalmente lo que uno encuentra en las élites gobernantes en general son tres grupos. Los alarmistas, que son las personas que dicen, esto ya es una dictadura y toca hacer algo y toca sacarlo ya. Lo que llaman los alarmistas estratégicos, que son las personas que están preocupadas por la democracia y por lo que esto puede hacerle a la democracia, pero creen que toca ser moderados y que toca utilizar como estrategias que no busquen atacar al gobierno directamente, etcétera. Y al tercer grupo vienen a ser los cuidadosos, que son los que creen que realmente no hay ningún ataque a la democracia y que esto es una pelea de políticas públicas. Yo creo que los alarmistas, o sea, creo que lo que deberíamos apuntarles a ser alarmistas estratégicos. Y, y creo que hay que evitar que se formen coaliciones de alarmistas. Creo que es muy difícil evitar que se formen coaliciones alarmistas en generales, pero creo que hay que evitar que estas sean las que lideren las estrategias de la oposición. Porque son estas coaliciones alarmistas las que precisamente terminan utilizando estas estrategias extrainstitucionales radicales que terminan en últimas empoderando al presidente. Creo también, y con esto termino, que pensando un poco en ser o no ser alarmistas, en ser alarmistas estratégicos, eh, creo que también, y esto lo he visto mucho en la oposición venezolana, que es como la que con más cuidado estudio, a veces a las oposiciones les hace falta un poco de autorreflexión. Yo llevo años oyendo a los líderes de la oposición en Venezuela gritar a los cuatro vientos que antes de Chávez todo está bien, y eso no es cierto.
Chávez llega al poder y hay una inflación de 150%, hay unos niveles de pobreza altísimos. Claro, las cosas están peor hoy antes de lo que está, comparadas a lo que estaban en el año 98, pero eso no significa que en el año 98 estuvieran bien. Y creo que es importante reconocer que líderes como Chávez, o Uribe, o Bukele, o Bolsonaro, o el que ustedes quieran, no llegan al poder porque sí, porque llegan al poder normalmente empujados por una necesidad de cambio y de reforma. Y esto también es cierto para Petro. Eh, yo no creo que el estallido social del 2021 sea de Petro, pero tampoco creo que sea una cosa transitoria. Hay demandas claves que pasan por temas de políticas públicas que toca repensar desde otros ángulos en un país como Colombia, donde especialmente si estamos pensando en temas económicos, digamos, el gobierno siempre ha tenido como una sola perspectiva y creo que toca pensar estas cosas desde otras perspectivas y toca como abrir espacio para que haya otras ideas y otras visiones de país, por ponerlo ahí. Entonces, creo que es importante reconocer em, que esas demandas están ahí y que nos guste o nos disguste, Petro las canalizó y es el que está en el gobierno y que de alguna forma toca pensar que si bien es cierto que se vale pensar que de pronto la reforma específica a la salud no es buena, o la reforma a la pensional, o lo que ustedes quieran, específicamente tiene problemas, lo que hay detrás es un deseo general de repensar, eh, no solamente repensar la relación, no solamente repensar temas de política socioeconómica en términos como de distribución y de equidad y todas estas cosas, sino también repensar temas de representación de gente que no participaba activamente, que no era parte de la arena política y que por primera vez se está sintiendo que lo es y que puede participar de la conversación y que quieren decir lo que ellos piensan y poner y dejar su marca en la hoja. Y creo que es importante como tener en cuenta que eso también se vale y que es importante abrirle el espacio a eso y no simplemente oponerse porque es diferente a lo que se ha hecho o se ha dicho los últimos 30 o 40 años, lo que sea. En general, eso es como lo que tenía yo para presentarles. Pensé que me parece chévere hacerlo mío corto para que haya preguntas y desde ahí construir. Muchas gracias por oírme. Laura, no, a ti mil gracias, muy, muy interesante, muy provocadora o provocativa tu presentación. Eh, Tu profesor Eduardo Pizarro tiene la mano levantada y se la vamos a dar. Eduardo, adelante. Gracias, Laura, por tu magnífica intervención. Yo te quería plantear esto, Laura, una pregunta muy provocadora. Yo le he dicho a muchos amigos que hoy, como está la situación política, Petro es presidente de él o en cuerpo ajeno en el 2026. Y mi argumento fundamental es que Petro, de acuerdo con todas las estadísticas, los estudios, tiene el 23% de fieles y llega hasta el 32% de simpatizantes, uno de cada tres colombianos. Es decir, en estos momentos eso es una base muy fuerte. Al otro lado tenemos 34 partidos políticos, teníamos 37, ahora tenemos 33 partidos políticos con personería jurídica, es decir, un sistema de partidos totalmente fracturado, fragmentado, con una enorme crisis de liderazgo por parte de las fuerzas de oposición. En cambio, el petrismo tiene una cierta cohesión interna y yo estoy de acuerdo contigo en que todas estas políticas sobre el juicio político, la necesidad de sacar al presidente del gobierno, etcétera, cohesionan a ese 23%, cohesionan a ese 32%, lo ponen a la defensiva y a la iniciativa política para el 2026 y me parece que la oposición en Colombia tiene que tener una estrategia radicalmente distinta. Y la estrategia tiene que ser una oposición constructiva en el Parlamento, que muestre que es una opción de poder seria para el 26 y comenzar a pensar en un candidato serio con un programa consensuado para el 26
porque hoy como estamos, increíblemente a pesar de la mala calidad del gobierno, a pesar de ser un mal gobernante, Gustavo Petro, y el deterioro de muchas instituciones, mantiene una cohesión en sus seguidores muy importante. Entonces, yo no sé si tú coincides con este análisis. Esa sería mi pregunta, Laura. A ver, Laura. Ok, entonces creo que hay varias cosas para analizar. Primero, yo no sé la medida, o sea, no sé en qué medida ese 23% de fieles o 32% de simpatizantes es lo que siempre ha habido como en la izquierda. O sea, esa es la base de apoyo de Gustavo Petro, es la razón por la que Nicolás Maduro no baja de 20% de apoyo. Eso es firme y de ahí no se mueve. Yo estoy de acuerdo, entonces creo que contra eso, digamos, contra eso no hay mucho que hacer. Lo que sí creo, perdónenme, las notificaciones en mi computador me están enloqueciendo. Listo. Lo que sí creo es que se puede, o sea, y contra lo que haga o deje de hacer Gustavo Petro, no creo que haya mucho que se pueda hacer. Tampoco yo no sé qué tanto compro yo que que el petrismo está cohesionado. eh, a Petro le acaban de hacer una protesta FECODE, entonces yo no sé en qué medida pues hay como una cohesión. Creo también que hay mucho desencanto en algunos sectores y bueno, a uno no se le puede olvidar que Petro ganó en la segunda vuelta con el apoyo de personas que no son petristas y que simplemente estaban votando en contra de Hernández. Em, pero estoy totalmente de acuerdo con que la estrategia de una oposición tiene que ser constructiva. Yo creo que uno tiene que vender un país. No puede hacer campaña diciendo el país que no vamos a hacer, sino tiene que hacer campaña diciendo el país que queremos ser. Y creo que una oposición constructiva tiene que tener en cuenta los, las demandas que eventualmente llevaron, digamos, a la izquierda más amplia al poder. Creo que toca volver a repensar un poco el país, especialmente en temas que nosotros nunca habíamos discutido en la arena política. En Colombia, los presidentes se elegían y se dejaban elegir alrededor del conflicto armado. La elección de Gustavo Petro es la primera que tenemos en donde lo que se habla acá es de pensiones y de salud. Yo nunca había sabido tanto de salud y de pensiones en mi vida como sé ahorita. Entonces, creo que estoy de acuerdo en que toca en que toca generar una posición constructiva y creo que a 2 años de la elección hay tiempo, pero se necesitan liderazgos em, valientes, se necesitan, se necesita un centro con menos, especialmente como, sí, se necesita un centro con menos, em, ¿cómo diría yo esto? Con menos peleas internas. Y yo, pues hasta allá, sí, no sé cómo llegar allá. Creo, lo otro que creo que me parece que es importante decir acá es que, repito, para mí el objetivo no es que quede el grupo político con el que yo me identifico. Para mí el objetivo es que quede una persona que gobierne como cree que tiene que gobernar y luego se baje del poder a los 4 años como lo hacen en una democracia. Digo esto porque creo que inclusive si uno es de centro o centro izquierda, hay opciones en la derecha que que son interesantes, que se han comportado a la altura, que yo personalmente, y acá me expongo 100%, yo no estoy de acuerdo con el 99% de las políticas públicas que proponen, pero son personas a las que yo les confiaría una presidencia sabiendo que van a hacer lo que quieren hacer y las políticas públicas que quieren hacer, y luego se van a bajar y no vamos a acabar con el juego democrático. Creo que eso también hay que tenerlo como en la cabeza pensando en el 2026. Bien. Gracias, Laura. Le doy la palabra a Hernando José Gómez. Adelante. Gracias. Hola Laura, ¿cómo estás? Mira, yo te quería preguntar lo siguiente. ¿Cómo interpretas tú las elecciones de alcaldes y gobernadores? La verdad, en esas elecciones le fue súper mal al petrismo y básicamente en general, digamos, los grandes ganadores en las elecciones de sobre todo alcaldes, todas las ciudades grandes fueron
personas de corte relativamente de centro, centro derecha, pues no extremos. O sea que eso ¿cómo piensas además que puede influir ya en la segunda parte pues de este gobierno, del gobierno de Petro? Lo segundo es que estaba pensando un poco en lo que decías de que las protestas del 21 pues tienen no solamente, no son solo una cuestión que haya promovido el presidente Petro, la izquierda, sino una insatisfacción legítima de muchas personas sobre temas, sobre muchísimos temas, incluyendo algunas de las reformas que se han planteado últimamente. Entonces, a uno lo que preocupa también es que el terreno esté listo para populismos no solo de izquierda, sino también de derecha. Y en ese sentido, como tú comentabas, pues si hay un 20-30% que está firme con Petro, pues las posibilidades de que surja un populismo de derecha que se lleve otro tercio de los votantes deja muy inciertos los resultados de unas próximas elecciones. ¿Tú cómo ves ese tema? Laura, adelante. Difícil. Ok, con respecto a las elecciones de alcaldes y gobernadores, creo que hay dos cosas que vale la pena tener en cuenta ahí. La primera es, yo creo que gobernar con alcaldes y gobernadores que no son del cuño político de uno, específicamente cuando uno es del talante de Gustavo Petro, es muy difícil y está probando ser muy difícil, ¿no? Entonces están ahorita las declaraciones recientes del gobernador de Antioquia, que acá no se va a hacer diálogos, es muy complicado, o sea, es muy complicado gobernar cuando la gente con la que uno tiene que gobernar uno, o sea, digamos, es cuando son de signo político contrario es difícil, pero cuando son de signo político contrario y además de eso, uno las ha alienado, es el Petro ha sido particularmente deficiente. Creo que las protestas, que las elecciones regionales y las elecciones nacionales en Colombia se pelean de formas diferentes. Entonces, no es diferente y las dinámicas con las que se juega es diferente. Entonces, no sé qué tanto reflejen las unas a las otras. Tampoco sé que esta fuera tu pregunta, pero ahí lo dejo. Las protestas del 2021. Yo concuerdo 150% en que estas protestas son resultado de una insatisfacción legítima de las personas. De hecho, yo creo que Gustavo Petro se montó en estas protestas sin que fueran de él. Él simplemente se montó y aprovechó la ola. Yo creo que o sea, creo que la gran pérdida del gobierno actual es el hecho de que en una serie de malas jugadas, de utilizar el capital político en cosas que de pronto no son prioritarias, se ha desgastado la energía y la ventana de oportunidad que había para implementar una o dos o tres reformas, o por lo menos empezar a reformar algunas de las cosas que estaban como parte de estas, que alimentaban esta insatisfacción. No todo está perdido, yo creo que el gobierno ha tenido un par de reformas que no, pues no lo hacen todo, esa no es la idea nunca, pero que generan espacios de oportunidad para mejorar temas de equidad en Colombia, sobre todo. Estoy de acuerdo que el terreno está listo para populismo no solo de izquierda, sino de derecha. Alguien me dijo recientemente, no sabemos quién es el candidato de la derecha en Colombia, y creo que yo estoy de acuerdo. Yo no sé quién va a ser, y no me atrevo a especular. Se me ocurre cualquier persona desde Vicky Dávila hasta Paloma Valencia y no sé quién va a quedar porque en cierta medida a mí me da la sensación de que esto en muchos sentidos es una ruleta rusa porque yo también siento que la derecha no está tan unificada como estaba en otro momento, entonces no me atrevo a especular. Entonces lo único que puedo decir es que lo veo muy difícil, que a mí me parece que una segunda vuelta con tener una segunda vuelta otra vez con dos líderes populistas es una situación dramática y que ojalá políticos no populistas del signo que quieran logren avanzar, pero ahí estoy pensando con el deseo, yo la veo muy Bueno, complicada. gracias, Laura. Ana María Ferreira. Ana María, adelante. Hola Laura, ¿sí me oyen con este micrófono o no? Sí. Perfecto.
muy interesante, Laura. A mí siempre me surge una preocupación muy profunda, y es que cuando sucede lo del proceso 8000 de Ernesto Samper, en la Constitución se introdujo el artículo 109 de la Constitución, digamos, de la financiación de las campañas y de los juicios políticos para evitar que esto volviera a pasar. Y no hemos logrado que esto vuelva a pasar. Entonces, pues siendo un poco más psicorrígida, a mí me parece que las leyes, y en este caso no es una ley, es la Constitución, tienen que ser aplicadas, porque si no, digamos que estamos, si nosotros empezamos a aplicar las leyes y la Constitución a conveniencia, pues estamos creando una cultura de impunidad, y yo creo que esa cultura de impunidad ya está muy arraigada en Colombia, e incluso ya ni siquiera es cultura de impunidad, es cultura de desfachatez. Esta semana vimos un ministro citado al Congreso que dice que yo a ustedes no les tengo que responder nada, yo no sé usted, yo qué hago acá. Y esto pasa como si nada. Tenemos una persona que dice saber cómo se financió la campaña con 15.000 millones, y en vez de ser investigado está embajador en una embajada creada para él. Y entonces esto va escalando y va escalando y va escalando. Entonces entiendo el tema de la victimización, pero también preocupa esta cultura de impunidad que es cada vez más arraigada en Colombia. Y lo otro, frente a lo que dices que de la autorreflexión, yo he pensado mucho eso, por ejemplo, en temas de representación, que fue un tema muy, muy marcado en los años 90, y se decidió por la constituyente, ok, vamos a tener asambleas departamentales de elección popular, alcaldes de elección popular, gobernadores de elección popular, y vamos ya en no sé cuántos municipios y no sé cuántos consejos, que es la representación en el territorio. Y no hemos logrado, primero, que haya una representación efectiva. Lo que yo siento que ha sucedido es que hay mucho más corrupción en todos los niveles, porque pues, para salir elegido hay que hacer promesas, para hacer promesas hay que hacer contratos, y de alguna manera a mí el susto que me da es que el populismo vende humo, y lo que uno realmente necesita son medidas que implican sacrificio y que implican trabajo. Crecer económicamente implica trabajo, y temas tan importantes como, por ejemplo, la necesidad de flexibilizar el tema laboral es un tema que pisa unos callos enormes, y un candidato que sale a decir es que acá tenemos que flexibilizar el tema laboral, acá tenemos que quitar la informalidad flexibilizando ese tema laboral, si no vamos a ser cada vez más informales, no vende, no vende. El esfuerzo del sacrificio realmente de ese lujo. Entonces, ¿cómo maneja uno eso de forma tal que esas ideas serias, pensadas, lo mostró clarísimo, pero eso no vende? O sea, decir flexibilicemos el tema laboral, inventémonos algo mucho más creativo que nos permita crecer, que atraiga inversión, eso no vende. Entonces, tengo esas dos como reflexiones, que no sé cómo se sale de eso, o cómo logra uno vender ideas serias y combatir con ideas serias, analizadas y pensadas, el humo y el populismo, que eso sí es muy popular. Muchas gracias. Yo voy a contestar un par de cosas, o sea, voy a no contestar, sino decir un par de cosas que me parece a mí. Yo creo que efectivamente hay que cumplir las leyes. El problema en Colombia es que si se cumple, o sea, ministros descarados, campañas que se financian como no tocan, han existido antes de Petro, después de Petro, y de alguna forma lo que se percibe, especialmente como en círculos más de izquierda, es que es a Petro o sea, a Petro le están cobrando mientras que a los otros no les cobran. Entonces, yo lo que diría con respecto a eso es, pues por supuesto hay que cumplir la ley, pero de pronto no hay que hacer campaña cumpliéndola. De pronto no hay que pavonearse diciendo que Petro es un criminal, cuando todos sabemos que campañas de otros presidentes en el pasado han sido financiadas como no tocas, que se han pasado los topes,
El ministro de Defensa durante el gobierno o sea, los ministros de Defensa durante el gobierno de Iván Duque fueron totalmente descarados con sus respuestas al Congreso cuando los llamaban también. O sea, creo que de pronto cumplir la ley, sí, pero entonces si vamos a hacerlo para todos y vamos a hacerlo de pronto, si toca en este momento, porque el presidente en este momento es Gustavo Petro y ya los otros pues fueron, de pronto no hacer campaña sobre eso, de pronto no salir a decir que es que Petro es el corrupto de los corruptos, pues porque acá hay rabo de paja. Con respecto a la representación efectiva, creo que eso es una conversación muy interesante. Hay muchos estudios que muestran que si bien es cierto que digamos que la descentralización genera más espacios de representación y en general tiene una serie de consecuencias positivas, no genera la representación que todos esperamos que se genere por motivos más estructurales. Yo, de pronto porque estoy educada por Eduardo Pizarro y por otras personas que trabajan partidos políticos, creo que una representación efectiva pasa por el fortalecimiento de los partidos políticos de generar mecanismos de accountability. Esa palabra no existe en español y es terrible. Al interior de los partidos políticos. O sea, creo que es la forma más eficiente de generar representación efectiva en un mundo como el de hoy. En cuanto al que el populismo vende humo, Juan Manuel Santos hizo campaña diciendo que la paz, Obama hizo campaña vendiendo la esperanza. Las campañas venden estas ideas grandes y a mí esto en principio no me parece malo. A mí me parece que cuando nos sentamos a negociar medidas, tenemos que entender que son negociadas, que lo que finalmente se va a pasar no es la política pública que nadie quiere, sino la que todos odian lo menos posible. Y que esa es la democracia y hasta que nos craneemos un sistema mejor, pues eso es lo que hay. Yo tendría un poquito de cuidado cuando decimos que las medidas que implican sacrificio y trabajo, porque yo creo que em, si uno le pregunta a una persona que vive en Arauca, te va a decir, pero si lo único que yo he tenido es sacrificio y trabajo, y me están pidiendo más sacrificio y trabajo. Lo que es, digamos, hay trabajos de politólogas muy importantes, Silvia Otero en el Rosario, Laura García Montoya en la Universidad de Toronto, que muestran cómo efectivamente en Colombia se ha crecido el ponqué, o sea, el crecimiento económico ha sido impresionante, pero la inequidad en Colombia es grandísima, especialmente si comparamos urbe y zonas rurales, digamos, creo que toca tener cuidado como con esos comentarios, porque, pues, por supuesto, a unos le pesan más que a otros. Yo no tengo un grado en economía, así que esto lo digo solamente como ciudadana colombiana, no como experta en el tema. Totalmente de acuerdo contigo, creo que toca flexibilizar algunas cosas del tema laboral y totalmente de acuerdo con que no vende. Y ahí es donde yo digo que también hace falta liderazgos permanentes. Hay dos corrientes. Hay gente que cree que los políticos deben responder a la opinión pública y hay gente que cree que los políticos o las élites que gobiernan tienen que formar la opinión pública. Y yo soy un poco del grupo de los segundos. Lo que creo es que toca encontrar cómo vender, ¿no? ¿Cuál es el argumento que vamos a hacer acá? Y lo pienso de la siguiente manera. Álvaro Uribe ganó 2 periodos presidenciales haciendo campaña diciendo que iba a ser corazón grande y mano dura. Y el tipo ganó 2 campañas electorales. Entonces, ¿cómo es que vendemos esto? Y creo que es por ahí por donde va a ser el asunto. Muy bien, Laura. Mauricio Reina, adelante. Hola, perdón que estaba al otro lado. Gracias, Armando. Gracias, Laura, por la presentación. Yo he estado revisando tu libro y una de las cosas más interesantes quizás para mí no se capta en la charla de hoy y es el detalle que planteas de los otros casos de América Latina, porque allí uno ve los conceptos sobre el terreno, ve los conceptos en la vida real, llamémoslo así. Hago esta introducción para preguntarte, ¿qué crees tú que le da el verdadero vigor a las instituciones en un país como Colombia? Porque nosotros decimos, somos distintos a otros países de la región, porque las instituciones en Colombia son muy fuertes y tradicionalmente fuertes. ¿Qué crees a tu juicio cuando has visto Bolivia, cuando has visto Venezuela, cuando has visto México?
que le da la verdadera fuerza a unas instituciones. 9 personas que son vulnerables porque llevan los hijos al colegio, 7 personas que son vulnerables porque andan por la calle. Como que uno aquí confía mucho que los héroes que están detrás de las instituciones van a poner el cuero por los que no quieren ponerlo. Entonces, ¿qué crees tú que le da vigor a las instituciones en un país como América Latina? Yo soy de la corriente que las instituciones no son inherentemente fuertes. Y con esto, de ese palito no me bajo. Yo creo que lo que hace fuerte a las instituciones en Colombia es la legitimidad con la que funcionan. Es el hecho de que la gente está contenta con la Constitución del 91 y les parece que la Constitución del 91 funciona más o menos bien. Ah, la gente está contenta con la Corte Constitucional porque la Corte Constitucional pues tiene una visibilidad grande, porque ha hecho una serie de fallos que les ayuda, porque las tutelas generan espacios de acceso que son más difíciles en otros países. Creo que esa legitimidad se puede ganar o se puede perder y creo que se puede ampliar. Por ejemplo, una de las cosas en las que hablo en el libro cuando hablo del caso colombiano es cómo Ciudadanos por la Democracia se organizaron para hacer demostraciones en frente a la Corte Constitucional cuando se estaba discutiendo el referendo de la segunda reelección. Y esto no era político, no era esto es en contra de Uribe y vamos en contra, sino era ponerle velitas a la Corte para iluminarla para que tome la decisión que toca. Es una demostración de apoyo a la institución y creo que esas son claves. Cuando yo hablaba con un juez de la Corte, en ese momento, pues digamos, él fue juez de la Corte Suprema venezolana y le preguntaba por qué habían aprobado un referendo, un llamado de Asamblea Nacional Constituyente y además habían aprobado las reglas propuestas por el presidente. Una de las razones que él me daba es me decía, nosotros estábamos contra la pared. Nadie iba a salir a defendernos a nosotros frente a un presidente popular, nadie. Entonces, pues... Y entonces yo creo que demostrar apoyo a la institución, independientemente de las, de las políticas públicas que produzca esa institución, es clave para preservarlas y para que ellas puedan hacer el trabajo de contrapeso que tienen que hacer. Muy bien, gracias Laura. Santiago Montenegro. Gracias, Armando, y muchas gracias, Laura, por esa magnífica presentación. Y además, creo que a nombre de todos, queremos felicitarte por esa extraordinaria carrera académica. Nos sentimos orgullosos, una colombiana, ¿no? Haciendo todas estas cosas. La pregunta que te tengo no es sobre Colombia, es sobre Venezuela. Porque lo que pasa en Venezuela es muy importante para el futuro de Colombia. Y lo que quiero decir es que hace un par de días estoy invitado a una reunión muy cerrada con un alto personaje venezolano. Por las reglas de Chatham House no puedo decir quién es el personaje, pero básicamente, digamos, trascendieron dos ideas. Una, que, 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 que Edmundo González o María Corina Machado van a ganar las elecciones, ¿no? Van a ganar. O sea, parece que es imposible que hagan fraude por el apoyo tan multitudinario que tienen ellos, ¿no? Entonces, posiblemente Edmundo González va a ser el presidente. Y otro mensaje que mandó decir un poco sutilmente es que hay que dar una salida a Maduro, que, que hay que tratar y ayudar, ¿no? Y un poco fue el mensaje que vino a mandar acá a Colombia, de que a Maduro hay que darle una salida, ¿no? Una salida, pues, para que no se pertreche en el poder. No, no sé, y ahí sugirió algunas cosas. En fin, esos fueron dos mensajes que dio y me gustaría, pues, si tú nos puedes dar tu opinión sobre qué crees que va a pasar en Venezuela y las elecciones pues son ahorita, el 29 de julio. Gracias, Laura. Yo estoy de acuerdo, yo creo que Edmundo González gana las elecciones, de ahí a que se acepte ese resultado o inclusive se publique, estamos a mucho trecho. Yo creo que
teniendo en cuenta el sistema de dictadura cerrada que es Venezuela, yo creo que toca tener presente dos cosas importantes. La primera es esas elecciones, esos resultados, hay que salir a defenderlos. Y yo espero que la oposición venezolana tenga ya un sistema de movilización rápido, que es lo que ha faltado en otras elecciones, de movilización rápido y organizado. El ejemplo que se me ocurre es el ejemplo de Serbia en el 2000, cuando Milosevic perdió las elecciones y no quería aceptar los resultados, y la oposición, Otpor, tenía ya montado un sistema de movilización totalmente pacífico, totalmente estructurado, que fue supremamente exitoso para defender los resultados de la elección. Creo que en esa misma medida hay que estar preparados para que haya represión y hay que establecer mecanismos de protección a los activistas que van a salir, porque creo que esto pues tiene un resultado incierto. O sea, si efectivamente Maduro sale, sale y bueno, ahí empezamos el proceso de transición a la democracia, pero y si no sale, toca generar mecanismos de protección a los activistas que van a estar poniendo el pecho en este tipo de movilización. Yo estoy 100% de acuerdo en que toca darle una salida a Maduro. Hay una política chavista que cuando yo hice mi trabajo de campo hace muchos años en Venezuela me dijo, si ustedes quieren que el gobierno se baje del poder, ustedes tienen que darle una escalera. Entonces, creo que a Maduro toca darle un mecanismo de salida. Nadie se sale del poder, esto lo vimos nosotros con las FARC. Nadie se baja del poder para que lo metan a la cárcel. Esto no va a suceder. Creo que eso tiene unos costos altísimos en términos de capital político. Entonces, mi sensación es que Edmundo González está en posición de negociar esto, María Corina Machado no, porque María Corina Machado tiene aspiraciones políticas muy claras. Y, y para María Corina Machado salir y decirle a las personas que la apoyan que es que ella dejó que Maduro se fuera a Cuba o qué sé yo, pues es muy costoso políticamente. Entonces yo lo que creo es que toca que personas que estén dispuestas a sacrificar capital político, por lo menos en el corto tiempo, piensen en mecanismos, en salidas que sean lo suficientemente atractivas, no solo para Maduro, sino también para su cuadro más cercano. Estoy pensando Diosdado Cabello y otros como miembros del gobierno que son cercanos a Maduro. Yo no sé si Maduro está en una posición, o sea, lo que sabemos de las transiciones a la democracia es que en general los dictadores salen cuando los costos de mantenerse en el poder son más altos que los costos de salir del poder. Entonces, darle una salida a Maduro disminuye los costos de salir, pero yo no sé qué tan altos sean los costos de mantenerse en el poder en este momento. No sé si sea muy fácil para Maduro simplemente quedarse en el poder y si es fácil, él se va a quedar en el poder. Y creo que ahí toca, o sea, yo no tengo como conocimiento total, sobre todo como de las rupturas al interior del chavismo y de las dinámicas al interior del chavismo, como para saber qué tan costoso está siendo para Maduro mantenerse en el poder. Bien, gracias, Laura. En este momento quisiera decir que la próxima semana va a estar con nosotros Michael Penfold a discutir el caso venezolano. Michael es un experto que tú conoces seguramente, Laura, profesor y analista, ha escrito muchos libros. Vamos a hablar de Venezuela la próxima semana. Y con esto le doy la palabra a Arturo Saravia. Adelante, Arturo. Muchas gracias, Armando. Laura, felicitaciones. Muy interesante la presentación y estamos a la expectativa de poder leer el libro o por lo menos pronto los artículos. Yo quiero volver sobre el libro, especialmente sobre los dos ejes eh, que el libro desarrolla, y es la erosión de los sistemas democráticos y las aspiraciones hegemónicas de ciertos líderes, tanto de derecha como de izquierda, y la preocupación de cómo contrarrestar. Porque en la intervención que has hecho surge pues el dilema que hemos estado aquí enfrentando todos sobre el qué hacer, cómo ejercer los contrapesos sin dar pie o margen para que se entienda como una tarea obstruccionista y no simplemente el desarrollo de competencias constitucionales para evitar precisamente lo que se quiere evitar, que es la erosión de la democracia. Entonces, ahí hay un tema central, porque dentro de lo que identificamos como el afán de ir erosionando las instituciones democráticas para consolidar un modelo definitivamente más estatista en todos los frentes,
incluido el de la libertad de prensa, que no parece asomarse pero, tan nítidamente, pero está ahí en el fondo también. Ese ataque a la prensa, ese ataque a los medios, todos los comunicados dicen, esto no lo dicen los medios, en una época en que las redes pues, son más importantes ya que los medios. Pero vuelvo al punto. Entonces, ¿cómo ejercer cómo darle vía libre a esos contrapesos? O sea, permitir que su funcionamiento se dé y contrarrestar el discurso de que esos contrapesos son no el contrapeso que la democracia establece, sino un obstáculo a las políticas del gobierno. Porque lo que uno observa en este gobierno es un afán por debilitar todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha hecho en los últimos 200 años en más. Un afán por confundir contrapesos con obstáculos, con estorbos, y un afán por construir una dialéctica amigo-enemigo que es propia de todos los que tienen aspiraciones hegemónicas y perpetuosas. Entonces, digamos, si uno observa qué es lo que más ha calado en ese núcleo duro, es la política del no los deja. No los deja, es que no los deja. Y finalmente la política del no los dejan es simplemente que hay una parte del presupuesto de que las políticas públicas en sí mismas son buenas y son la solución, cuando quienes se oponen a ella consideran que esas políticas públicas ni siquiera sirven para el propósito y el cometido que se dice se buscan con ellas. Y porque además tienen la legítima preocupación de que algunos daños pueden ser irreversibles o por lo menos demorarse mucho tiempo, aun si hay cambio de alternación del poder, en revertirse. Entonces, el punto es, hay que tener mucho cuidado en el dilema de cómo desarrollar a plenitud los contrapesos y no tener como argumento, como contraargumento, el que están obstruyendo el ejercicio de un gobierno, que es bueno que llegue, porque también es bueno que llegue la izquierda, que lleguen nuevas caras, porque en la práctica lo que hoy tiene a Petro en el 32 y no en el 62 con el que arrancó es precisamente el ejercicio de la oposición, el ejercicio de los contrapesos, el mostrarle a la gente errores, equivocaciones. Entonces, eso de que no molesten al perro porque es bravo y si lo molestamos mucho viene y nos muerde, digamos, también es parte de una estrategia, de una estratagema para pasar por delante unas políticas públicas que en el ejercicio de la crítica legítima son perfectamente cuestionables. Entonces, quería como llamar la atención sobre eso porque me pareció en la intervención como que el gobierno llega, hay que dar la oportunidad que desarrolle su programa, no, porque el desarrollo de su programa es precisamente el desarrollo de unas políticas que opositores podemos considerar que tampoco van a solucionar el problema y que no es bueno simplemente dejarlas pasar. Laura, no tienes la voz, estás muda. Creo que ese es uno de los problemas más importantes que plantean, o uno de los dilemas más importantes que plantean estos presidentes. Y yo, digamos, sin decir que esto es fácil, porque estas decisiones son complicadas, creo que hay un par de cosas que vale la pena señalar. Primero, que así como se vale que Petro introduzca sus reformas, se vale oponerse a esas reformas. Nadie, o sea, yo creo firmemente que la democracia es un juego en donde personas que piensan diferentes tienen silla en la mesa. Y se vale que ejerzan sus derechos y sus habilidades desde el Congreso, desde las Cortes, o digamos, desde las Cortes no lo pienso como desde un punto político, pero más como desde un punto jurídico. A mí lo que me parece es que, primero, y yo no creo que la oposición en Colombia lo haya hecho mal, debo aclarar también. O sea, creo que en Colombia la oposición ha hecho cosas muy bien hechas. Por ejemplo, creo que el pasaje de la reforma tributaria fue relativamente bueno. Creo que
la negociación de la reforma de la educación, que pues terminó no pasando, pero creo que esa negociación se dio con partidos opositores, los partidos opositores lo hicieron bien. Creo que yo lo que haría sería como más estratégica en la forma en la que se comunica eso. Por ejemplo, la reforma a la educación terminó no pasando, no por intransigencia de la oposición, sino por intransigencia del gobierno, específicamente de FECODE. Y uno ve las manifestaciones de la oposición y las manifestaciones de la oposición es, logramos bloquear la reforma a la educación y yo no entiendo por qué la comunicación de esto no es, nosotros queríamos negociar la reforma a la educación tiene que mejorar, pero el gobierno se puso intransigente. Creo que estas cosas se pueden comunicar de otras maneras. Creo que comunicarlo de otras maneras tiene costos políticos, entonces pues ahí tenemos como una balanza que toca mantener, pero creo que esto es algo que me parece. Lo otro que me parece, y repito, creo que la oposición en Colombia, con algunas excepciones, lo ha hecho bastante bien, es en un espacio sin polarización, el discurso de Petro pierde, no tiene tracción. El ataque a las cortes no pasa, el ataque al Congreso no pasa. En un espacio polarizado, el discurso de Petro tiene tracción, pero además se pierde un poco el control que hay sobre la narrativa. Yo creo que en general, con algunas excepciones, de pronto si uno está en Twitter por allá perdido en las bodegas petristas, pero en general en Colombia las narrativas todavía son relativamente, no es como que cada lado tenga sus propios hechos, ¿no? O sea, como que compartimos una serie de premisas básicas, etcétera, pero si nosotros dejamos que las cosas se polaricen, ese espacio común de información se pierde y no podemos permitir que se pierda, porque entonces los petristas van a tener una versión de los hechos y la oposición va a tener otra versión de los hechos y nadie los va a sacar de ahí. Yo siempre digo que para polarizar se necesitan dos. Entonces, los presidentes pueden tratar de polarizar, pero si la oposición no polariza de vuelta, esto cae en baldo roto. Y por supuesto, o sea, yo lo otro que diría firmemente es, se necesita apoyo ciudadano a las instituciones. Toca defender al Congreso, al Congreso por ser el Congreso, independientemente de las políticas públicas que produzca. A la Corte por ser la Corte. Una de las cosas más bonitas o de las cosas más positivas que creo yo que ha generado Petro es que personas que yo nunca pensé que iban a defender la Corte Constitucional o las Cortes en Colombia, como María Fernanda Cabal, allá estaban en Washington defendiendo a las Cortes. Entonces creo que toca agarrarnos como de esas cosas y defender las instituciones, especialmente cuando las instituciones tienen que hacer decisiones difíciles que contrarían al presidente. Creo que es ahí donde uno puede como generar mecanismos de protección a los pesos y contrapesos, no evitar que las instituciones tomen decisiones contrarias al presidente, sino proteger a las instituciones cuando lo hacen y asegurarnos de que las instituciones lo hagan en ley, ¿no? Que esto no sea como un trámite totalmente viciado, etcétera. Por ejemplo, en mi libro yo hablo con mucho detalle de las estrategias de obstrucción. Hoy en día los petristas, bueno, el gobierno sale a decir que es que no llegaron al quórum, que es que obstruyeron el debate, que es que los impedimentos, todas esas estrategias, todas las utilizaron con una eficacia impresionante. La izquierda, el Polo, algunos sectores del Partido Liberal durante el gobierno de Uribe. Y yo no entiendo por qué no salir a decir eso, no salir a decir, pero estas son estrategias de la democracia, acuérdense en esta situación, cuando se utilizaban estas estrategias, son parte del juego democrático. O sea, creo que esto se puede vender de otra forma. Entiendo que hay incentivos políticos para no hacerlo, pero creo que se puede vender de otra forma. Gracias, Laura. Jorge Humberto Botero, adelante. Gracias a mi Jorge Humberto, cinco soy yo la breves única. puntos. Señora, No, es que creo, no sé si soy yo o no le oímos. No, sí se oye. Ah, perdón. Sí, lo oímos. bueno, iba a hacer 5 breves anotaciones que no contrarían en modo alguno lo que Laura ha dicho, pero que
aportan, al menos eso espero, elementos adicionales para comprender la situación. Primer punto, el juicio político contra el presidente está escindido entre el Congreso y el Consejo Nacional Electoral. La Comisión de Investigaciones de la Cámara designó 3 investigadores casualmente petristas y la acción que han tomado consiste en decirle al Consejo Nacional Electoral, mándeme el expediente porque usted no tiene competencia. Esa querella la va a ganar, en mi opinión, por razones que no hay tiempo de dar acá, el Consejo Nacional Electoral, donde el gobierno no tiene mayorías. De modo que puede que ocurra, y yo le veo con una probabilidad relativamente alta, que el presidente sea sancionado por violación de los topes de manera solidaria con el gerente de la campaña. Eso no tiene que ver nada con su estabilidad en el cargo desde el punto de vista jurídico, pero genera unas consecuencias políticas que son importantes. Primer punto. El segundo, ayer se hundió el proyecto de reforma de lo que se llama transfugismo. No voy a explicar los detalles, pero era el mecanismo que el pacto histórico estaba buscando para poderse aglutinar y concurrir con posibilidades de éxito a las elecciones. El hundimiento de esa iniciativa y bajo el supuesto de que no la puedan recuperar más adelante, antes no integran el pacto histórico y eso va a incidir en el resultado electoral de Parlamento y por supuesto el Congreso. Tercero, es evidente el deterioro del orden público, sobre todo en la periferia del país. Lo que creo que vamos a ver es que el ELN se quita la careta de oposición al gobierno y se convertirá en su aliado en las elecciones del 2026. Ese es un factor tremendamente preocupante porque excluirá en la práctica de la competencia electoral a zonas muy vastas, así esas zonas no produzcan un resultado electoral grande. 4. Suele ocurrir, y creo que esta vez va a ocurrir de nuevo, en la tercera legislatura el presidente tiene poderes muy menguados, de tal manera que si tuvo mediocres resultados en la que acaba de finalizar, creo que la reforma pensional se va a caer, ahí va a tener Petro una nueva dificultad para avanzar en sus políticas y eso le va a generar una presión o una proclividad aún mayor a movilizar la gente en las calles. Y por último, que tiene que ver con lo anterior, él ya abandonó la idea de la constituyente, tanto de la constituyente por las vías de la Constitución como por fuera de ella. Y ahora habla del poder constituyente. Estoy retomando un tema que discutimos aquí la semana pasada, que es finalmente la caducidad de las instituciones como consecuencia de una manifestación inorgánica masiva y la consolidación de un poder intemporal e ilimitado en el presidente de la República. Es una posibilidad absolutamente remota, pero las bases conceptuales de esa postura del presidente ya fueron expuestas. Es todo lo que quería decir. Gracias. ¿Tú quieres hacer algún comentario, Laura, a lo que nos dice Jorge Humberto? Digamos, yo no tengo mayor información, digamos, no tengo más información de la que da Jorge Humberto. Creo que con respecto a lo último, lo que quisiera también decir es, yo creo que en Colombia, como no somos un país que nos movilizamos con frecuencia, hay mucha angustia al tema de la movilización, pero lo que hemos demostrado es que
la capacidad que tiene Petro de movilizar es muy contextual. No siempre se le moviliza a la gente, no para todo se le moviliza a la gente y creo que eso toca tenerlo presente porque creo que existe como el coco de que es que se va a movilizar la gente en las calles y con eso Petro, pero eso asume que Petro tiene una capacidad de movilización que yo no creo que tenga. No, no sin más contexto, digamos, no sin que haya pasado algo que le ayude a movilizar gente. Muy bien. Gracias, Laura. Darío Maldonado. Gracias, Laura, por la presentación en general. Pues nada, coincido mucho con el análisis, pero hay una pieza que me hace falta del análisis y de pronto algo dijiste que tengo una conexión medio intermitente, de pronto algo me perdí, pero creo que no. Y es que siento que todos estos análisis sobre la erosión de las instituciones y la posibilidad de caer en regímenes autocráticos y, y antidemocráticos, etcétera, depende también de lo que pasa en el ejecutivo, no solo de lo que pasa con el Congreso y las Cortes, sino también al interior del Ejecutivo pasan muchas cosas. Y yo veo cosas que no me gustan acá, que me parece que nos hacen ir hacia allá, ¿sí? Y te iba a hablar de lo que vi en educación, de lo que vi en la reforma, de lo que ha pasado en educación en en las últimas dos cosas, tanto con el nombramiento del rector de la Nacional como con la reforma estatutaria, de la ley, con la reforma, no, la propuesta de ley estatutaria, ¿sí? Yo lo que vi fue una ministra que sí, que está jugada de alguna forma con la Constitución, jugada de alguna forma con ciertas concertaciones y con hablar con la oposición. De hecho, fue lo que pasó en la Comisión Primera del Senado, ¿sí? Que apoya las normas y de hecho creo que fue parte de lo que pasó en la Nacional, que ella se sentó en esa elección y aprobó que fuera Peña el rector y después le cayeron encima a obligarla a irse en contra de eso. Fue lo mismo que vi con la Comisión Primera, lo que pasó en la Comisión Primera del Senado, ¿sí? Entonces yo veo en el gobierno y en el Ejecutivo cada vez más llegar personas que no están tan jugadas con las instituciones y con las reglas y con la Constitución. Y es lo que puede pasar ahorita con el nombramiento, si se cae esta ministra y nombran a Óscar Sánchez, que yo lo veo a él muy, muy petrista, muy hablando de cosas como muy distintas de la forma democrática, institucional de tomar las decisiones. La pregunta entonces más específicamente es si en la revisión que tienes tú y si eso nos sirve para pensar también en lo que viene en Colombia, digamos, cuál es el juego de eso, del ejecutivo, de las burocracias que aceptan las reglas del juego frente eventualmente a lo que los presidentes que terminan montándose y quedándose ahí pueden querer hacer. Y cómo ese aceleramiento de eso que eventualmente puede estar pasando y que probablemente va a pasar ahorita con el nombramiento, con la caída de los nuevos ministros, cómo puede eso jugar en contra de esa confianza de que de pronto Petro pues no va a poder, no va a seguir y no va a tener cómo seguir después del 26. Ok, entonces con respecto a la pregunta del Ejecutivo, yo en general lo que asumo es que el Ejecutivo va a hacer lo que va a hacer y hay muy poquito que uno puede hacer al respecto, a menos de que esto pase por Cortes o Congreso. Lo que diría con respecto a que el Ejecutivo tiene como un cierto campo de maniobra y mete personas que son, que no tienen como, cuya prioridad no son las instituciones democráticas, sino una agenda particular. Yo diría de pronto eso puede pasar y por el camino eso seguramente va a dañar algunas instituciones. Yo tengo una opinión muy particular con respecto a lo de la Universidad Nacional. Yo fui representante estudiantil de mi departamento cuando era estudiante, soy egresada de allá, tiene un lugar muy importante en mi corazón y yo tengo una lectura un poquito diferente de lo que pasa en la Nacional, de lo que está pasando con el rector de la Nacional, pero creo que en general estoy de acuerdo con que lo que hemos visto desde hace por lo menos el 2023 es un gobierno que se ha deshecho un poco de los ministros que están más dispuestos a negociar y a concertar y a esto por unos ministros más del cuño político del presidente. Creo que hay dos cosas que se pueden hacer al respecto. Primero, creo que jugadas como estrategias mucho más agresivas hubieran acelerado este proceso, ¿no? Entonces, creo que es que nosotros no vemos al perro que no ladra, pero mi sensación es que, repito, yo creo que la oposición en Colombia ha tenido uno que otro desliz que yo me agarro la cabeza a dos manos, pero creo que en general lo ha hecho
relativamente bien en simplemente asumir a Petro como otro presidente con derecho a gobernar como cualquier otro presidente. Y creo que con eso han disminuido la velocidad con la cual suceden estos procesos como de reemplazos de gente legal. Creo que efectivamente no podemos evitar que Petro reemplace al ministro, no podemos evitar que el ministro tiene una serie de poderes y haga una serie de cambios que nos gustan o nos disgustan, pero yo creo que de ahí a que Petro, desde el Ejecutivo y solo con el Ejecutivo y sin pasar por Cortes o Congreso, tenga la capacidad de quedarse en el poder sin simplemente declararse un dictador es muy difícil. O sea, esto en Colombia el marco legal no lo permite, ¿no? Entonces, para que Petro lograra quedarse en el poder sin declararse un dictador cerrando cortes y congresos, sino de alguna forma legal, tiene que pasar una reforma constitucional. Y eso tiene que pasar por el Congreso y eso tiene que pasar por las cortes. Entonces, digamos, creo que esos pesos, esos contrapesos existen para el campo de elecciones como más amplio. Entonces, digamos, creo, creo que entiendo la angustia, creo que en términos de políticas públicas y de gobernanza esto es muy nocivo, reemplazar personas que están dispuestas a conciliar por personas que no están dispuestas a conciliar, pero no creo que en términos como de la capacidad de Petro de reelegirse, creo que hay un límite muy claro y a menos de que Petro decida que él va a cerrar el Congreso y las Cortes, en cuyo caso pues estamos en otro mundo, creo que igual le toca pasar por Congreso y Cortes. Muy bien. Gracias, Laura. Hace un momento me pidió por WhatsApp la palabra Alejandro Linares, que está en algún lugar del mundo. Alejandro, adelante. Gracias, Armando. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo tenía una pregunta, no he tenido la oportunidad de ver el libro, pero digamos, obviamente uno siempre habla desde su perspectiva, y yo creo que hay un elemento central en todos estos, digamos, quedarse en el poder y el tema hegemónico tiene que ver con la captura de las cortes constitucionales o quienes cumplen esas funciones en muchas democracias. Y yo creo que el ejemplo típico para mí, no sé si eso está en el libro, es la forma tan hábil en que Chávez logró que la Corte Suprema venezolana le aprobara su nueva reforma, pues su constitución. Y digamos la forma en que logró presionar a los magistrados formal e informalmente fue determinante en el cambio constitucional venezolano. Y lo mismo pues ocurrió en Venezuela, en Salvador, en Ecuador, y ahora es lo que está haciendo Sheinbaum en México, tratando de lograr la elección popular pues de todos los jueces federales y en particular de la Corte Suprema Mexicana. Y eso sí haría, digamos, para mí ese elemento de tomarse o capturar una Corte Constitucional es un elemento central en erosionar una democracia. Laura. Yo en general creo que, digamos, y personas de la oposición en Venezuela te dirían lo mismo, que las cortes en Venezuela no las cooptaron, sino hasta el 2004. Efectivamente, Chávez logró que la Corte Suprema le aprobara el referendo, pero la sensación, de acuerdo a las entrevistas de magistrados, de personas que estaban allá en ese momento, la sensación que me dio a mí en mi investigación es que esto tenía más que ver con el hecho de que Chávez era supremamente popular y la Corte era supremamente ilegítima, y la gente no iba a salir a apoyar a una Corte que frenara a Chávez. Creo que una Corte que aprueba una Asamblea Nacional Constituyente no necesariamente significa el fin de la democracia. En Colombia, la Corte Suprema aprobó una Asamblea Nacional Constituyente de una forma relativamente irregular y esto, la democracia colombiana llegó y yo diría que mejoró. Creo que lo que fue clave ahí fue no que se aprobara una Asamblea Nacional Constituyente, sino que se aprobaran reglas de elección de la Asamblea Nacional Constituyente que favorecían a Chávez. Efectivamente, creo que el caso de El Salvador es un poquito diferente y con gusto puedo conversar de eso después. Mi sensación es que
estos presidentes quieren mantener una careta democrática en la medida en la que hay sanciones por perder esa careta democrática. Para Bukele fue claro desde el día uno que esas sanciones no existían. Entonces, creo que Bukele lo que hizo fue algo mucho más agresivo, algo que yo creo que personas como Gustavo Petro hoy en día o personas como Hugo Chávez hace 25 años o eh, Evo Morales no les cuesta mucho trabajo hacer. Efectivamente, AMLO está. Y yo creo que en el caso mexicano, de hecho, creo que la oposición lo ha hecho relativamente bien. Lo que pasa es que, pues ninguna de estas estrategias es a prueba de balas tampoco. Eh, y yo creo que sí, efectivamente se puede cooptar las cortes. Yo lo que veo es muy difícil cooptar las cortes colombianas. No sé si a eso va la pregunta. Hay un gran temor porque se viene la elección de 2 o 3 magistrados de la Corte Constitucional en Colombia, pero la estructura de la Corte Constitucional hace muy difícil esa cooptación. Álvaro Uribe, durante el gobierno de Álvaro Uribe se renovó casi toda la Corte Constitucional y no, Álvaro Uribe no logró cooptar la Corte Constitucional. Entonces, digamos, claro que efectivamente si se cooptan las cortes, pues es mucho más fácil erosionar la democracia. No, no es necesariamente inevitable. El caso de Polonia es un caso muy claro. En Polonia, el Partido de Justicia y Paz logró cooptar las cortes, pero eventualmente Polonia, utilizando estrategias institucionales moderadas y cierto tipo de estrategias extrainstitucionales moderadas, logró aguantar suficiente tiempo hasta que lograron ganar las elecciones, volver a conseguir el Parlamento y ahorita están en el proceso de independizar las cortes nuevamente. Entonces, sí, efectivamente, si uno controla las cortes, la vida es más fácil si uno quiere hacer estas cosas, pero no es el fin del mundo y yo creo que cooptar las cosas cortes es mucho más difícil de lo que la gente lo hace ver. Claro gracias, Laura. Gustavo Duncan, adelante. Hola Armando, muchas gracias por la invitación y muy feliz de saludar a Laura. Ah, no, yo quisiera es como remitirme un poco a la coyuntura, que creo que ya la habían tocado ya con el tema de las cortes. El próximo año hay un cambio en las cortes. Eh, Creo que Petro ha dado como dentro de toda la confusión de los mensajes que él da, más o menos hay como unas ciertas tendencias y líneas sobre lo que quiere. Petro, bien sea con constituyente, bien sea con un referendo, bien sea con otro tipo de mecanismo, lo que quiere es crear un nuevo marco institucional donde queden reflejadas sus políticas o las instituciones en temas como salud, y temas como educación, en temas de reforma agraria y demás. A eso es lo que nos está apuntando. También sabemos que él es consciente de que no va a hacerlo a través del Congreso. Y de hecho, cuando él amenaza de constituyentes y demás de figuras de este estilo, lo que en última le estaba diciendo es, yo voy a hacer esta propuesta, voy a saltar por encima del Congreso, pero eventualmente eso me va a tocar ir a las Cortes. Entonces, por eso creo que en el 2025 el tema de las Cortes va a ser fundamental para decidir si las estrategias que quiere hacer Petro van a llegar hasta el punto de lograr ese poder constituyente, es decir, esos reclamos que hace el pueblo como transformación. Y ahí uno alcanza a ver es como que cierto riesgo relativamente bajo, pero que no deja de ser preocupante, porque pongamos un escenario donde Petro propone una serie de transformaciones arbitrarias, pero logra alguna cierta mayoría dentro de los 4 nuevos magistrados que se van a reelegir y la Corte Suprema le dice que sí. O sea, yo quería ver que ese sería el escenario más duro, el escenario más difícil. Ahora, yo creo que el escenario más probable de todas maneras es que las Cortes le digan que no. Y ahí donde viene otra situación de Petro tratando de movilizar el país, tratando de pasar ya no encima solo del Senado, del Congreso, perdón, sino viene a ser también el de las Cortes. Es un escenario donde lo más peligroso es que termina siendo el referee la Fuerza Armada.
al día de hoy uno puede encontrar una situación en que las Fuerzas Armadas no van a hacer un golpe a favor de Petro, no lo van a hacer, pero van a respetar la institucionalidad. De hecho, si las Cortes le dicen que lo que quiere hacer Petro es legal y lo legitima la Constitución, yo no creo que las fuerzas militares vayan a interponerse. Pero si le dicen que no, uno sí pensaría que las Fuerzas Armadas empiezan a cumplir otro papel, lo que no es deseable. El otro camino es que ya vengan a ver acaso a procesos de movilización, digamos, una semiviolencia, vínculos con otro tipo de actores y demás. Por eso yo creo que el año que viene va a ser un año bastante duro en política, bastante movido en política, en que yo creo que ni siquiera vamos a pensar mucho en quién va a ser el próximo candidato en el 2026, sino nos vamos a transar mucho qué liderazgo surgen para defender la democracia en el año 2026. Y quizás esos liderazgos, por pura sustracción de materia, vayan a plantearse quiénes van a ser los candidatos del 2026. Gracias, Gustavo. Le quiero, María Mercedes Cuellar me había pedido la palabra también por WhatsApp antes de Camilo. Entonces le vamos a dar la palabra a María Mercedes. Adelante. Gracias, Armando. Laura, pues la felicito mucho porque ha sido muy interesante su presentación y muy estimulante. Y yo, dentro de la imaginación tan grande que ha caracterizado este gobierno para estructurar una serie de políticas y una serie de planteamientos que la verdad, pues nunca los habíamos visto en Colombia, hay algo que me ronda mucho en la cabeza dentro de ese mundo que hay mucha imaginación. Si no cabría la posibilidad, ¿usted qué piensa? De que sea tan grande la perturbación del orden público que se ha venido generando, que llega a la que no se convoquen elecciones para el 26. Esa posibilidad cuando usted tiene más de 500 municipios, pues, y unos pocos departamentos bien alborotados y bien, con grandes problemas y con pocas posibilidades de solución, y sobre todo con posibilidades de que se enrarezca más el orden público, si esa posibilidad no cabría y cómo la vería. Mil A ver, gracias. Laura. Gracias, María Mercedes. Creo que la pregunta y un poco el planteamiento de Gustavo Duncan y la pregunta de María Mercedes van en la misma dirección. Entonces, con respecto al tema, bueno, arranquemos con el de Gustavo. Yo efectivamente creo que el 2025 va a ser un año movido. Yo no les puedo explicar qué tan agotador han sido los 2 primeros años de este gobierno para uno como politólogo. Estamos todos agotados. Yo creo, repito, o sea, a mí no me parece descabellado pensar que Petro Popón de pasar, trate de movilizar a la gente. Yo lo que pondría en duda es, primero, la capacidad de movilizar a la gente y segundo, que esto suceda unilateralmente. O sea, creo que una respuesta eficaz a un apoyo a la Corte. Y creo que esa es una distinción importante y creo que yo, digamos, yo esperaría que saben más de lo que está pasando como al interior del gobierno, que tienen información que no sale en el periódico, estén pensando en mecanismos de protección, de cómo nos movilizamos, de cómo salimos en defensa de las instituciones, no en contra de Petro, de la reforma, sino en defensa de las instituciones. Con respecto a la posibilidad de que se cancelen las elecciones en Colombia por problemas de orden público, pues si algo hace Colombia, ha hecho Colombia durante los últimos, no sé, 100 años, son elecciones en medio de la violencia. Digamos, yo no, está la ruptura del año 53, pero el resto en Colombia hacemos elecciones en medio de la violencia, las hemos hecho toda la vida. Entonces yo no sé qué tanto se puede hacer ese argumento y qué tanto se pueda vender ese argumento. Tampoco sé qué tan constitucional, o sea, yo no soy experta en derecho constitucional, pero yo no creo que el presidente simplemente pueda declarar que no hay elecciones
por perturbación del orden público. Repito, esto es un juego, claro, Petro puede hacer, o sea, a mí en la cabeza se me ocurren millones de cosas que Petro puede hacer, pero son muy poquitas las que puede hacer al mismo tiempo que mantiene una careta democrática. Y creo que a Petro le interesa mantener una careta democrática, porque las sanciones de perder esa careta son muy altas. Entonces, claro, o sea, pues cosas que puede hacer las puede hacer, pero yo no, o sea, si mantenemos si asumimos que Petro quiere mantener una careta democrática, que a mí no me parece descabellado, creo que es muy difícil simplemente no llamar a elecciones por perturbación del orden público, especialmente en un país como Colombia. O sea, si esto fuera, no sé, Ecuador, donde no se han dado elecciones con problemas de orden público toda la vida, pues es otro problema, pero en Colombia eso, muy difícil de vender. Muy bien. Gracias, Laura. Ahora sí, Camilo, adelante. Camilo Herrera. Laura, muchísimas gracias por la presentación. La verdad me abriste muchas ideas en la cabeza y quiero devolverme un poco a algo que me han planteado antes, pero intento solucionarlo en mi cabeza. ¿Cuáles serían los posibles escenarios, si tienes algún pensamiento, has hablado con alguien del tema, sobre si Maduro gana o Maduro no gana las elecciones en función del gobierno Petro? ¿Eso cómo afecta a Petro? Porque si pierde uno de los aliados más grandes, pues pensaría uno que tendría un impacto directo en su rol como presidente e inclusive en su poder político dentro del país. Yo no sé qué tanto le proporciona a Gustavo Petro la alianza con Maduro. En general, no pelear con Venezuela facilita seguramente la situación en la frontera, pero yo no sé qué tanto le da, qué tanto capital político o qué tanto capital a nivel internacional le dé a Gustavo Petro. Lo que sí creo es que Gustavo Petro quiere perfilarse como un líder regional y que Maduro esté en Venezuela le ha permitido un espacio para eso. A mí me da la sensación de que si Maduro sale del poder pacíficamente y pierde las elecciones, lo que va a hacer Gustavo Petro es vender eso como un logro de su administración, de su liderazgo, y yo lo que digo es déjenlo. Si Maduro se queda en el poder, mi sospecha es que esto se mantiene como el status quo, las relaciones como están hoy en día y de pronto, esto depende un poco también de las elecciones en los Estados Unidos. Petro sigue tratando de perfilarse como una bisagra de negociación con el gobierno venezolano, porque en últimas, pues, personas como Gustavo Petro, en mucha menor medida Rafael Boric, eh, son personas que pueden funcionar como bisagra, así sea para negociar como condiciones básicas humanitarias o temas de migración que a los Estados Unidos le interesan mucho y entonces, pues mi sospecha es que es status quo, pero todo esto es especulación. Muy bien. Pues Laura, ya no hay más manos levantadas y supongo que hemos abusado de tu tiempo, de tus energías, pero hemos aprendido mucho, nos has dejado una cantidad de inquietudes y temas para pensar. Quiero en nombre de este grupo terminar agradeciéndote muchísimo, deseándote muchos éxitos en la carrera y por favor que te mantengas en contacto, que podamos leer lo que escribes y tenerte siempre a la mano para consultarte. Yo quiero, Sí que este sí. grupo, ¿por qué, Laura? Así que muchas gracias, pero sí. Yo le quiero pedir a este grupo que te despidamos con un aplauso muy grande, que te lo mereces, Laura, muy querida. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer presentar a audiencia colombiana con tanto conocimiento, con tantas inquietudes. Yo estoy a la orden, mi correo electrónico está por ahí y voy a mandarles los 2 artículos que están en español para que los puedan leer. Ambos son de libre acceso. Por favor, hazlo. Y ojalá vuelvas con nosotros en unos meses. Un Claro que sí, abrazo. muchas gracias.